Buenos días, buenas tardes, de donde quiera que me estén viendo, buenas tardes. Voy a hacer una anécdota o remembranza que se llama Jesús y el carnicero. Nos montamos hacia el tiempo de Jesús. En una ocasión en Belén, Jesús iba llegando a la iglesia, pero de repente estaba una señora que se creía la mejor del mundo, porque ella todos los días iba a la iglesia, iba a misa, y 100 metros antes de la iglesia ella se hincaba y entraba hincada hasta el altar. Y ella pensaba que por este simple hecho se consideraba que era la mejor persona del mundo. En una ocasión llegó Jesús, a la iglesia y le pregunta a la señora: Señor, ¿existirá otra persona mejor que yo? Jesús lo vio de arriba hacia abajo y le dijo: el carnicero. Y se quedó la señora. ¿Quién era el carnicero? Era un vecino de la señora, ¿sí?, que vendía carnes. Entonces dice ella: ¿cómo es posible que ese mugroso, que siempre anda oliendo a sangre, diga a Jesús que es mejor que yo? Pero eso le entró pues una espinita a la señora y empezó a revisar qué hacía el carnicero. Entonces el carnicero a las 5 de la mañana se levantaba, ¿sí?, empezaba a hacer aseo, tenía un viejecito en una habitación, le limpiaba su habitación, limpiaba su cama, luego le iba a preparar su desayuno, ¿sí?, le preparaba su desayuno, ya después agarraba al viejecito, lo metía a la ducha, lo bañaba, lo vestía, lo acostaba en su cama, porque él ya no se podía mover, le servía su desayuno, comía al viejecito, el carnicero lo revisaba, ya que terminaba de comer, levantaba sus platos, lo llevaba al lavadero, lo lavaba, lo guardaba, y luego lo acomodaba en su cama, lo tapaba, cubría bien al viejecito y ya se iba a su carnicería. Llegaba a su carnicería, levantaba su cortina, empezaba a hacer sus tajos de carne, empezaba a exhibir y empezaba a vender. Al fin, que hasta se le acababa el día, hasta las 6 de la tarde agarraba, llegaba el carnicero, cerraba, bajaba su cortina y la señora viéndolo, todo el día viendo lo que hacía el carnicero. Llegaba a su casa, iba a ver al viejecito, lo veía, lo volvía a asistir, lo limpiaba, le preparaba su cena, se lo llevaba con mucho amor y terminaba la cena, recogía sus platos, lo llevaba a los platos, ¿sí?, agarraba, lo volvía a acomodar en su cama, lo tapaba y ya para que se durmiera, y ya se dormía el viejecito, ya él hacía todo lo demás, ¿sí? Pero al día siguiente la señora lo aborda y le pregunta: ¡Ey, ey!, dice, le dice, y se para al carnicero y le dice: ¿quién es ese hombre que con tanto amor lo atiendes? El carnicero lo quedó viendo de arriba hacia abajo y le pregunta y le responde: es el que mató a mi padre. Y la señora se fue: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que es el que mató a tu padre? Sí, dice. Te cuento, le dice el carnicero. Cuando yo tenía 7 años, él mató a mi padre. Y por esa causa yo sufrí hambre, sufrí frío, sufrí desprecio, todos los problemas del mundo cuando un ser pierde su padre, quedando desamparado. Y juré, él estaba contando a la señora, juré que cuando yo creciera me vengaría. Y lo empecé a perseguir,
Lo empecé a perseguir y a perseguir y a perseguir. Durante todo ese tiempo que lo anduve persiguiendo, mi corazón estaba endurecido, andaba con una envidia, un rencor, mi alma nunca estaba tranquila y yo seguía con ese veneno interno que tenía mi alma y lo empecé, hasta el final del camino la encontré, ¿sí? Y cuando la encontré, ya lo encontré en estas condiciones, él ya no se podía valer. Entonces, ¿qué dije? No, en lugar de dañarlo, lo cobijaré. Y desde ese momento lo cuido, lo protejo, lo asisto, lo alimento, lo limpio. Pero la gran diferencia, le seguía contando a la señora, la gran diferencia que mi alma encontró tranquilidad, encontró paz, encontró regocijo, encontró amor. Y yo me he sentido el hombre más feliz del mundo haber actuado de esa manera. Y esa es la historia del viejecito que yo asisto en mi casa. Ay, la señora se quedó pero de a 6. Y dice, yo no hago eso. Yo en lugar de, tú ya lo mataría. ¿Cómo es posible que hizo daño, mató a mi padre y por su culpa sufrí tanto? Yo lo mataría con esa ira, con ese odio, lo mataría con ese rencor. ¿Sí? ¿Cómo es posible que tú, que tanto daño te causó, todavía te preocupes y lo trates así? El carnicero no le dijo nada, agarró, dio la vuelta y se fue a su trabajo. Pero en la mañana siguiente Jesús venía entrando a la iglesia otra vez y corre la señora, se le hinca y le dice, Señor, ¿cuánta razón tenía usted? Le dijo nada más. Y Jesús lo quedó viendo de abajo hacia arriba y se metió a su iglesia. ¿Cuál es el mensaje de esta remembranza? Ya para terminar, para no hacérselo muy largo. El mensaje es que hay que hacer el bien en lugar del mal. A veces es muy difícil vencer esas cosas que le llega al alma, ¿sí? Pero es mejor, o sea, para que tu alma esté en paz, esté en tranquilidad, ¿sí? Debemos hacer el bien, aunque nos estén haciendo el mal. Eso es el mensaje, la remembranza que manda esta anécdota de Jesús y el carnicero. Es todo, mis oyentes. En el próximo video les prepararé uno igual o mejor que esto. Saludos, soy JC, el historiador.